En el corazón de Edimburgo, donde la historia y la modernidad se encuentran, he descubierto otra joya escondida en el mundo de la fotografía. Esta vez vengo con la Canon M3. Y sí, os estoy diciendo al principio del vídeo qué cámara es, porque me parece una cámara espectacular. Y hoy vamos a ver si todavía merece la pena en 2024. Y bueno chicos, esta es la Canon M3, que la conseguí por tan solo 130 libras, que vienen a hacer unos 150 euros o 3.100 pesos mexicanos. Y una historia rápida y graciosa de esta cámara es que la compré creyendo que era una Canon M2, que era lo que iba a ser en la review de este canal, pero el chico me vendió una Canon M3 y me di cuenta luego. Así que aquí tenemos la Canon M3. Y es que la Canon M3, chicos, cuenta con un sensor APS-C de 24 megapíxeles, una pantalla táctil de 3 pulgadas y además una cámara de un tamaño bastante pequeño, como ya habréis visto. Además cuenta con Wi-Fi y con NFC para enviar la foto rápidamente hacia tu móvil, digamos que no la tienes que conectar a un ordenador, lo cual lo hace una de mis cámaras favoritas en 2024 para llevármela de viaje y para muchas cosas que son un poco más profesionales. Así que vamos allá a probarla en las calles y ahora os cuento qué tal. Y es que en agosto en Edimburgo se celebra el Festival del Fringe, un festival callejero con muchos espectáculos de muchos artistas de diferentes partes del mundo. Es un espectáculo lleno de colores y emociones, donde en cada esquina te encontrarás un artista haciendo de la suya. Es el lugar perfecto para poner a prueba la Canon M3. Acompáñenme mientras exploramos este festival. Y bueno chicos, ya la habéis visto en fotografía callejera, os voy a decir lo que pienso. Lo que pienso es que es una cámara increíble para fotografía callejera, como os dije antes, muy lenta en cuanto al autoenfoque, pero si te acostumbras a ella, incluso pulsando en la pantalla táctil, hace la foto del tirón donde estás enfocando, lo cual me parece algo bastante bueno. Yo esta cámara la compré para llevármela de viaje porque necesitaba algo un poco mejor que la Ricoh GX200, que os dejo el vídeo por aquí arriba por si no lo habéis visto, y aunque sí que es verdad que es un poquito más grande que una cámara compacta, me merece la pena. Como veréis, esta es la cámara, una cámara bastante pequeña, mirad mi mano, mirad la cámara, y lo bueno que tiene, aunque ya no se fabriquen lentes de la gama M de Canon, que tienen varias lentes para cambiarle. Esta es la lente básica que viene, que es un 15-45 milímetros, que si lo pasamos a full frame sería como un 24-70 más o menos, porque tiene un factor de recorte del 1,6, pero hay lentes mucho mejores que podéis comprar por un precio bastante asequible si lo comparáis con la calidad que te está dando esta cámara en comparación con una cámara compacta, y tenéis un poco más de variedad a la hora de hacer vuestra fotografía. Es un equipo que ya se ha quedado obsoleto, ya no venden ni fabrican nada para este tipo de cámaras, pero que sigue habiendo un mercado de segunda mano muy grande y que yo creo que estas cámaras van a durar bastantes años. Y bueno chicos, ya hemos visto cómo se desenvuelve esta cámara en fotografía callejera. Ahora me encantaría enseñaros cómo se desenvuelve en fotografías de retrato, porque casi nunca tengo una modelo para poder hacer fotografía de retrato. Le voy a hacer algunas cuantas de fotos a mi pareja, que en este caso es la que está grabando el vídeo, lo cual no vais a poder ver el proceso de cómo voy a hacer esa foto, pero sí que os dejaré un poco de música y os enseñaré esa foto.
Bueno chicos, ya habéis visto las fotos, espero que os haya gustado, a mí me han encantado. Y quiero deciros que todas estas fotos están hechas con mis presets gratuitos de fotografía analógica. Obviamente, estas fotos las he hecho en RAW. Si no sabéis lo que es el RAW, aquí os dejo un vídeo para que sepáis por qué siempre debéis disparar en RAW y no en JPG. Y una vez que tienes la foto RAW, puedes editarlas como te da la gana. A mí me gusta mucho la fotografía analógica, lo cual me encanta darle unos colores muy parecidos a lo de la fotografía analógica, pero vosotros podéis editarla a vuestro gusto. Es una cámara bastante versátil y que te da un RAW de mucha calidad. Bueno chicos, como ya habéis visto, es una cámara perfecta para retratos. Es una cámara que se queda muy al borde, si no yo diría que mejor que por ejemplo una Canon 700D, con una portabilidad increíble, lo que para mí la hace perfecta para llevártela a cualquier sitio de viaje, ya que es una cámara, primero, no es muy cara, segundo, es una cámara que es muy pequeña. Sí que es verdad que, como dije antes, no es como una de las cámaras compactas que son aún más pequeñas, pero es una cámara bastante pequeña que, por ejemplo, para transportarla, si le quitas la lente, esto cabe en cualquier bolsillo. Y esto es una de las primeras cámaras en el canal que recomiendo tanto para principiantes como para fotógrafos más avanzados. ¿Y por qué digo esto? Porque es una cámara bastante potente de Canon, con un precio barato y que si no estás usando los modos automáticos que trae, que por cierto son muy buenos, sobre todo el de escena inteligente, si eres un fotógrafo más avanzado como yo o te interesaría hacer un tipo de fotografía que la cámara no lo va a coger en automático, se maneja bastante bien. Es una cámara que para fotógrafos más avanzados es bastante versátil, ya que por ejemplo puedes cambiar la velocidad de obturación con esta rueda de aquí puedes cambiar la ISO con esta rueda, y si pulsas de esta manera puedes cambiar también la apertura, lo cual te hace que con una mano puedas estar cambiando todos los ajustes de una manera bastante fácil. Y bueno chicos, antes de irme casi se me olvida, estáis buscando una cámara híbrida de fotos y de vídeo, esta entonces no es tu cámara. Sí que graba unos colores bastante buenos, pero graba un Full HD en 24 fotogramas por segundo, que se puede usar, pero para lo que estamos hoy en día no es algo bastante bueno. Mira, os voy a hacer una prueba. Ahora mismo estaréis viendo en pantalla la camareo. Bueno, quien me está grabando. Y sí, tiene una calidad y unos colores bastante buenos. Obviamente no tiene perfil logarítmico ni tiene nada de eso. Es una cámara bastante antigua para eso. Se le puede bajar el contraste y se podría jugar un poquito mejor con eso. Pero os voy a hacer aquí una toma, por ejemplo, de la catedral. Vamos a ponerlo bien. Tiene unos colores bastante buenos, la verdad. Lo único es que es Full HD, es lo que me echaría para atrás para grabar esta cámara, sí. Full HD y que tiene 24 megapíxeles solo. Yo soy de grabar en 50 o en 60 siempre. Pero en cuanto a colores y demás, Canon es de mis segundas marcas favoritas. De hecho, mi primera cámara con los que grabé unos videoclips que para la fecha estoy muy orgulloso de ellos. Un día haremos un vídeo viéndolos todos. Era Canon, creo que no recordar, era la Canon 650D. Nada que ver con cámaras como la de hoy en día, que son súper compactas, casi como esta, con la que me está grabando aquí Maola, la ZV-E1, que es una cámara increíble y que por 2.000 euros, con la lente incluida, tienes una cámara de calidad cine. Pero aún así, resumiendo, que hago el vídeo muy largo, si la buscas para vídeo y estás empezando en 2024, es un no a esta cámara. Y bueno chicos, ¿es la Canon M3 una cámara que recomendaría? Sí, absolutamente sí, para todo el mundo. Es una cámara que me ha sorprendido bastante. Cuando la compré para hacer la review no creía que me iba a sorprender tanto, pero es una cámara que 10 de 10 en cuanto a calidad-precio. Eso sí, si la vais a encontrar, yo por esta cámara no pagaría más de 200 euros, unos 220 dólares. Yo sí que la encontré más barata de lo que el valor en mercado está, pero yo creo que me quedaría con eso. Aún así he escuchado que la Canon M2 es muy parecida a la M3, y también a la Canon M1, por ejemplo, aunque sí que tienen menos megapíxeles, se le puede meter el Magic Lantern y como ya sabréis, podéis grabar en RAW y se pueden hacer maravillas con la Canon M1. Aún así, recomiendo la M3 para cámara de viaje, incluso como cámara profesional si estás empezando. Eso sí, si estáis buscando algo para vídeo, tal y como dije antes, esta no es tu cámara. Y bueno chicos, estamos casi al final del vídeo. Os voy a pedir por favor que si habéis llegado aquí, que os suscribáis por favor, es gratis y me hacéis muy feliz. Y quiero deciros que pronto abriré otro canal que va a ser un poco más freestyle, no va a ser de cámara. Así que si para el momento que suba este vídeo el canal ya está abierto, os lo dejaré en la descripción. Un saludo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo.